entre Adán Augusto, Noroña, Alito, vaya, en realidad el encontronazo fue entre Alejandro Moreno Cárdenas y Noroña, pero todo tuvo que ver. Miren, todo en realidad, todo este merequetengue empieza porque de la nada vemos, ¿no? Cómo Alejandro Moreno Cárdenas se baja de su escaño, su curul, y se lanza directamente a la mesa directiva, ¿no? Se para y se va a la mesa directiva. Y ya en la mesa directiva empieza a gritarle a Gerardo Fernández Noroña, porque según Alejandro Moreno Cárdenas, Noroña no les estaba dando la palabra. Están inconformes porque no les gusta cómo Noroña estaba llevando a cabo la sesión, una sesión donde ya se valida como tal está pues el que la reforma de antiimpugnabilidad ya fue aprobada por los congresos necesarios para convertirse, ¿no? En una reforma, o más bien en una nueva constitución, en una ley vigente en la constitución. Entonces, están en esta sesión en la que se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de a los que uno llaman supremacía constitucional y otros le llaman reforma antiimpugnabilidad. Hoy se hizo una declaratoria de constitucionalidad, de eso se trataba esta sesión. Entonces, luego de fijar posición, posturas, etcétera, la oposición denunció que no se le permitió intervenir para fijar un posicionamiento antes de la declaratoria de constitucionalidad. El presidente del Senado le dio la palabra a algunos senadores del PRI y de Morena y posteriormente pidió que la secretaría de la mesa directiva consultara si el tema estaba suficientemente discutido, lo que la mayoría de Morena dijo que sí, pero para ese momento, pues Alejandro Moreno Cárdenas ya se había subido, ya le había empezado a gritar a Gerardo Fernández Noroña y bueno, creo que vale la pena ver el momento, qué es lo que pasa, porque sí, Alejandro Moreno Cárdenas se topa con pared, lo que para nosotros es bastante ridículo, entendiendo que no tiene sustento lo que estaban criticando, pero aún así dijeron, quítate que ahí te voy. Vamos a ver el momento. Esto es lo que pasó. Hoy estamos por fin concretizando la más profunda de las reformas constitucionales en este país. No es, como dicen, una reforma al Poder Judicial, es una reforma constitucional. Y para aquellos que desconocen la historia y la historia jurídica y la tradición jurídica de este país, hoy las senadoras, los senadores de la República han concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre del amparo, cuando ya en 1847, y me remito, les voy a enviar, les voy a compartir el voto particular de Mariano Otero. Ya ahí decía que en este país no debe de existir nunca el gobierno de los jueces. El gobierno es del pueblo y lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional el más hermoso de los legados de la historia de México. Esta sí es una verdadera herencia. Hay otras herencias de las que seguramente es mejor repudiarlas. Ahora ya son nuevos tiempos, ahora estamos construyendo un mejor país. Vamos pues a consolidar el gobierno del pueblo. ¡Que viva la reforma constitucional! Voy a continuar. Ahí está anotados. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a dar prioridad a todo aquel senador, senadora que no ha hablado y que quiera intervenir, haciendo una aclaración absolutamente pertinente desde la mesa directiva. Les reitero que en todo momento se cumplió el procedimiento para cumplir con lo que establece el artículo 135 constitucional en cuanto a la declaratoria de aprobación de reformas o adiciones a la Constitución. Este asunto ya no está a discusión. Si se les ha otorgado el uso de la palabra
es procurando respetar el derecho que tienen todas y todos los senadores y senadoras de manifestar lo que crean conveniente, que además queda sentado en el diario de los debates. Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración que es absolutamente pertinente porque insisto en una precisión necesaria, que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la Secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la Asamblea que consulto a la Asamblea si el asunto, consulte a la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulte a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada si más. no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transviña. A ver. Compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra. La he estado otorgando a todo el que lo solicita. Y sin embargo, ha habido una falta de respeto. Porque permítanme, voy a darles la palabra, pero permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado. Lo he estado dando. Y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido. Sí, momento. Y leo que el asunto está resuelto. Y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, ya nos vamos entendiendo. Permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estábamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí, hubo una agresión. A ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, ¿cómo no? No, a ver, aquí está el video.
de que yo le digo, a ver, compañeros, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, porque cuando yo le, miren, hasta tiraron este tiliche. Cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su curul lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra. Y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto. Yo no lo aguanto, porque no solo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto como lo merecen todos los senadores y senadoras. Y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque el senador Moreno es hombre y yo también. Y me parece que tenemos que irnos respetando. Entonces, tiene la palabra, sí, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora. Y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora, no debe darse. Senadora Toledo. Entonces vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno. Sí, un momento, senador Moreno. Gracias, presidente. Primero hay que precisar, porque lo que no se aclara se obscurece. Yo lo que fui y asistí con usted y fui a decirle y a comentarle es porque en el procedimiento parlamentario... Permítame un segundo porque me están distrayendo. Ahora sí, senador, perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido, usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra. Puede usted en sus facultades agotar a los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar, y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna subir a la presidencia de la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Eso yo creo que ni se hizo con falta de respeto, lo hicimos claro. Gracias. Muy bien. Quiero plantear, el senador Mier me quiere hacer una moción de procedimiento, pero quiero plantear a la Asamblea e insistir que el trámite está finiquitado. Permítame, déjeme de asaltar, pídame la palabra ya en el escaño, senadora. Pídame la palabra en el escaño y se la doy. A ver, senadores, senadoras, no vamos a estar aquí alargando esta discusión innecesariamente. Les tengo una propuesta. Ahorita vamos a escuchar al senador Mier. La manera, permítame, senadora Chavira, la manera en que estos trámites los hemos desahogado en una ocasión ha sido dos maneras. Simplemente se hace el recuento de los votos, se da la declaración que ya se hizo y se levanta la sesión, se ha hecho así. Y también se ha hecho que al término del recuento los grupos parlamentarios fijan un posicionamiento. A mí me parece que podemos perfectamente abrir una ronda por grupo parlamentario. A ver, compañeros, compañeras, primero, compañeros, compañeras. Permítame, senadora Chavira, porque va antes el senador Mier, pero quiero plantear a la Asamblea, particularmente a mi grupo parlamentario, que ambas maneras se han resuelto, ambas maneras se han utilizado y será la Asamblea la que determine la forma en que se va a abordar.
Senador Mier, ¿con qué objeto? Lo que manifesté hace 45 minutos, presidente. No se oye. Mire, cuando yo le pedí para hechos, rectificación de hechos, es porque usted es muy generoso en la aplicación del reglamento y debo reconocer eso. Aun cuando el 39 de nuestro reglamento, específicamente el 9º, le permite a usted en sus atribuciones haber cerrado el procedimiento, usted fue generoso y lo amplió. Y eso habla bien de usted. Malo en contra mía porque era lo que quería decirle. Antes de que se le diera el procedimiento a nuestros compañeros. Pero ya que aprovecho la rectificación específica de hechos, nos estamos refiriendo concretamente a la publicidad de una reforma constitucional a 2 artículos y los transitorios, 105, 107. No es la reforma al Poder Judicial. ¿Qué hay? ¿Qué subyace detrás de eso? Pues una necedad o un compromiso manifiesto, explícito, de mantener un andamiaje legal, constitucional, para proteger intereses económicos, políticos y de impunidad. Eso es lo que esconde toda esta verborrea. Segundo, hacer de manera respetuosa, que haya respeto a los derechos de autor y a lo que inspira a los autores de la ley de Herodes, pues los inspiró el PRI, hombre. Hay que ser generosos y reconocerlo. Y hay que preguntarle a Luis Estrada en qué se inspiró, qué lo motivó. ¿Dónde estuvo su creatividad para hacer el guión de esa película? O a Damián Alcázar, porque vale la pena decirlo. Finalmente, yo quiero expresar para hechos también, señor presidente, que bien vale la pena recordar al gran García Márquez. Gabriel García Márquez, en esa fantástica novela que le motivó el premio Nobel, en 100 años de soledad, hubo un pasaje, el pasaje de la peste del insomnio. Hay que poner en algunas curules algunos afiches para que le recuerde de dónde viene, de quién son y a dónde van. Gracias, señor presidente. Muy bien. Hay varias manos más levantadas. A ver, momento. Es que hay varias manos antes de algunos que me piden la palabra. A ver, compañeros, compañeras. La declaratoria del artículo 135 constitucional. Voy a leérnoslo completo. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Eso fue lo que hicimos. Si ustedes ven el artículo 135 constitucional, a ver, compañeras, compañeros, si ustedes ven el artículo 135 constitucional, en ningún lugar plantea que haya un debate sobre este cómputo y sobre este procedimiento. Hicimos lo que establece la Constitución. Reitero, ha habido 2 formas de hacer esta ceremonia, que es una ceremonia formal. Después del recuento hemos levantado en alguna ocasión y después del recuento ha habido posicionamientos de los partidos, que no tiene mayor incidencia en la definición de la declaratoria constitucional, sino queda en el diario de debate los posicionamientos de los grupos partidarios. Ahí está lo que ocurrió en el Senado. Esta es solo la primera parte de esto, porque es increíble cómo lo acaban de escuchar, dice Gerardo Fernández Noroña. En realidad no teníamos que debatir, porque en ningún lado dice que debamos debatir cuando se va a dar una declaratoria de constitucionalidad. El debate ya pasó, el debate fue en la discusión de la reforma, el debate ya lo dieron los congresos locales, eso ya ocurrió. Aquí nada más es contar si fueron la mayoría, cumplieron
cumplieron con los requisitos, maravilloso, ponemos el sello de verificado y entonces vámonos, ahora sí se le puede entregar a la presidenta, a la Secretaría de Gobernación y lo pueden firmar para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Eso es exactamente lo único que tenían que hacer y eso es lo que se hizo. Pero la oposición está brincando mucho, sobre todo por un voto, porque están brincando por un voto que es el de la Cámara de Diputados de Pedro Aces. El voto de Pedro Aces en la Cámara de Diputados porque fue un voto fantasma. Con el voto o sin el voto de Pedro Aces pasaba la reforma en la Cámara de Diputados. Pero sí, Pedro Aces reconoce que él no estuvo en la sesión, pero aparece su voto. Él dice que no estuvo, pero el voto está. Estando o no, y eso hay que separarlo, estando o no el voto de Pedro Aces, la reforma pasaba en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados Morena tiene una mayoría calificada bastante amplia, que fue de manera legal, que la elegimos la mayoría de las y los mexicanos. Pedro Aces creo que es un punto que se cuece aparte. Ya hemos visto que Pedro Aces ha jugado un rol bastante polémico, muy en contra de los intereses de la 4T. Pedro Aces, líder sindical, este líder sindical eterno que se dice líder obrero, ¿no? Lo entrevistan los medios y dice que él efectivamente no estuvo en la sesión, que no sabe por qué aparece el voto, pero aparece el voto. Y esa es la razón por la que se pelea el PRI. Pero quiero insistir, se pelean por un voto que en realidad no hace una diferencia entre la declaración o no de constitucionalidad, porque aunque no hubiera estado Pedro Aces, ese voto sale. Aquí el tema es, y hay que cuestionarlo, Pedro Aces él dice que es el segundo en mando de Ricardo Monreal. Y eso ya le ha valido varios problemas con los diputados federales de Morena, que no son tan fáciles de manipular, llamémosle. Ya le ha valido varios problemas, ya le ha valido que lo bajaran de las comisiones, ya le ha valido que exhibieran esa ambición, ya le ha valido mucho a Pedro Aces. Entonces, en realidad, podemos y debemos debatir qué pasó con el voto de Pedro Aces, qué ocurrió, pero ese es un debate que no tiene o que no altera la declaración de constitucionalidad. Y eso lo sabe el PRI. El problema es que el PRI está chiquiteando todo. El PRI está agarrándose de lo último, agarrándose de lo que puede con tal de hacer desastre. A tal grado que de hecho a Gerardo Fernández Noroña ya lo traen en jaque desde hace varios días. El PRI le está sacando las fotos de cuando Gerardo Fernández Noroña se manifestaba y Gerardo Fernández Noroña les está regresando. Y miren, aquí va. Aquí empieza el enojo cuando Gerardo Fernández Noroña publica en la sesión de justamente hoy cómo es que el grupo parlamentario del PRI ya no está. Y dice, la dictadura ya desapareció el grupo parlamentario del PRI en el Senado mexicano. Luego, el PRI le contesta, si usted Fernández Noroña no desapareció cuando lo arrastraron por las calles por insolente y majadero y hoy es el presidente del Senado, tenga confianza en las vueltas que da la vida. Aparte, pésimo ejemplo, de verdad el PRI es experto en darse los balazos en el pie. Y Noroña le contesta, la foto que ustedes comparten es de su democracia que tanto añoran. La que yo compartí es la dictadura que solo existe en su cabeza. Y es que por eso les digo que el PRI tiene ese pésimo tino, que, insisto, no tengo quejas, pero ese pésimo tino es, mientras Noroña dice la dictadura los desapareció de manera irónica y sarcástica, haciendo una clara evidencia de cómo no pueden ni quieren ir a debatir, no quieren ni pueden ir a trabajar, porque pues ya que van a ir a hacer y hoy se están agarrando de lo mínimo, mientras eso sí exhibe Noroña, los del PRI le sacan cómo lo corrían, cómo había una represión hacia una manifestación pacífica que hacía Noroña. Entonces el PRI en su afán de decir nosotros no somos una dictadura sube una foto de cómo sí había autoritarismo, de cómo sí ejercían represión ante las manifestaciones. Ahí está. Y evidentemente eso desata la respuesta de Gerardo Fernández Noroña al decir otra vez. Por eso les digo que la cosa anda complicada, la anda complicadona para el PRI, esa falta de congruencia que tienen los del PRI.